Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta emisión más de nuestra decimotercera Feria de Ciencias y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Hemos venido haciendo una serie de transmisiones a lo largo del día y para mí es un gusto, un honor, además, presentar a el doctor Juan José Santibáñez, el actual y el primer director del Museo Gota de Agua, este proyecto de la UAM que pues empieza a concretar a partir de una serie de conversatorios que se realizan todos los viernes a las 7 de la noche por la cuenta de Facebook del Museo Gota de Agua, pero en esta ocasión por integrarse a esta decimotercera Feria de Ciencias, pues está haciendo la transmisión desde aquí, desde @Feria Ciencia Guami. Así es que, doctor Santibáñez, bienvenido y bienvenido el Museo Gota de Agua a la Feria de Ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Lili. Muchas gracias a Luz y Miguel que nos está apoyando a otras cámaras. Damos la bienvenida ahora a dos invitados muy especiales que además de ser expertos en el tema de agua, calidad del agua, salud de los mares, tienen la gran virtud de enriquecer la presencia de todas las unidades de la universidad en este programa. Ahora tenemos la unidad Lerma y la unidad Coajimalpa y esperamos que nuestros invitados, el doctor José Félix Aguirre y el doctor Gustavo Cruz, amplíen, robustezcan los conocimientos que hemos utilizado como la herramienta para aproximarnos al tema del agua todas estas semanas. Buenas noches, colegas. Les ruego se presenten y nos cuenten un poco la historia de su trayectoria profesional. Doctor José Félix, si quiere iniciar. Muy bien, les agradezco mucho la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Claro. Perfecto. Bueno, pues presentarme, soy el Félix Aguirre, soy egresado de la UAM Iztapalapa. Hice mi licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial. Después ahí mismo hice una maestría en biotecnología y después hice mi doctorado en la UAM Xochimilco. Después hice una estancia postdoctoral en España. Mis líneas de investigación están centradas en análisis de comunidades bacterianas, principalmente en tratamientos de aguas residuales, en cactáceas. En la actualidad estoy trabajando caracterizando lagos hipersalinos en una isla en el Pacífico mexicano y también con una problemática importante de salud de corales en el Caribe mexicano, en la barrera mesoamericana. Y bueno, pues soy profesor de tiempo completo de la unidad Lerma para la licenciatura de Biología Ambiental. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Doctor Gustavo Cruz. Sí, muy buenas noches a todos. Pues agradezco mucho la invitación al Museo del Agua y a la feria. Bueno, yo soy biólogo con maestría en ecología, los dos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y con un doctorado en manejo de recursos naturales por la Universidad de Arizona. Actualmente, bueno, soy profesor investigador de la Unidad Coajimalpa de la UAM y soy el coordinador del Laboratorio de Análisis Socioterritorial. Mi área de especialidad, pues básicamente está más enfocada a lo que tiene que ver con manejo de cuencas y servicios ecosistémicos, sobre todo los que tienen que ver servicios ecosistémicos hidrológicos. No soy experto tanto en calidad, más bien soy en cantidad y tiempos, ¿no? Son de las regulaciones que se hacen, pero pues también he trabajado algunas cosas con calidad, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a servicios ecosistémicos. Muchas gracias. Doctor Félix, ¿nos podría ilustrar sobre sus más recientes investigaciones en torno a esto que nos comentaba de la salinidad de las aguas alrededor de una isla? Sí, claro que sí. Le rogaría nos ilustrara sobre este tema.
Claro que sí. Bueno, pues como línea de investigación tengo pues varios proyectos que están dedicados a caracterizar comunidades microbianas. Uno de los proyectos que está, con el que además hice mi estancia postdoctoral en España, tiene que ver con la caracterización de estos lagos hipersalinos. Estos lagos hipersalinos son cuerpos de agua muy interesantes, sobre todo cuando están totalmente cerrados, porque nos permiten hacer un estudio temporal, ¿no? Es decir, podemos saber cuáles son los microorganismos, qué estratos tiene el cuerpo de agua, y finalmente con esto empezar a entender un poco la diversidad microbiana asociada a estos cuerpos de agua. Y bueno, pues para nosotros es interesante evaluar cuáles son las condiciones, cómo es que los microorganismos se van adaptando a estas condiciones, a estas altas salinidades. Estos cuerpos de agua, tenemos 2 artículos publicados en esta isla que se llama Isla Isabel, que está en el Pacífico mexicano. Y una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que el cuerpo de agua que está ahí es lo que comúnmente se conoce como un soda lake o un lago sodado. Y esto es por las características de salinidad y las características de alcalinidad que tiene este cuerpo de agua. Entonces, bueno, en estos estudios hemos encontrado una gran cantidad de organismos extremófilos, hemos encontrado una gran cantidad de organismos que son halófilos, que son halotolerantes, que resisten altas concentraciones de sal. Y bueno, desde nuestra perspectiva es interesante evaluar estos cuerpos de agua. Y bueno, lo que estamos usando como técnicas de aproximación es el uso de secuenciación masiva. Estamos caracterizando las comunidades extrayendo el material genético de las muestras, utilizando marcadores moleculares metagenómicos, y a partir de eso hacer un análisis de estos cuerpos de agua. Hemos encontrado una gran cantidad de cianobacterias, hemos encontrado una gran cantidad de alomonas, y en la actualidad hay un estudiante que trabaja conmigo en su tesis de doctorado, y él está trabajando con sistemas CRISPR. Lo que está haciendo es encontrar estos lagos salinos o estos cuerpos de agua salinos. Son muy interesantes porque además nos permiten acceder a estas herramientas que en la actualidad son muy potentes para la edición de material genético, que son los sistemas CRISPR, estas multiherramientas que permiten cortar, que permiten pegar material genético. Y bueno, este estudiante está trabajando con estos sistemas CRISPR, tratando de encontrar cuáles son los que están ahí, y bueno, a partir de eso poder caracterizar estos sistemas y proponer nuevos sistemas que se puedan utilizar con un potencial biotecnológico importante. Y bueno, este es un poco en lo que hago en cuanto a estos cuerpos de agua salinos con los que estamos trabajando. Pero también mencionaba que estudiaba las comunidades bacterianas de las aguas residuales, ¿no? ¿Sobre eso continúa esa línea? Así es, efectivamente también estamos trabajando en esa parte. En la actualidad estamos trabajando de una manera muy estrecha con la SECTEI, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Estamos en un proyecto de sanitización de lodos, de estos lodos que salen de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues se les quiere dar un segundo uso, y entonces hay que garantizar que estos lodos tengan una carga de patógenos baja. Y lo que estamos intentando hacer es, mediante algunos protocolos o mediante algunas líneas termófilas, algunos tratamientos térmicos que estamos utilizando en estos lodos, estamos intentando disminuir la carga de patógenos. Este es otro estudiante de doctorado que está trabajando en conjunto con el doctor Adalberto Noyola en la UNAM. Y en conjunto con la UNAM estamos trabajando con esta sanitización o con este proceso de disminuir la carga de patógenos directamente en estos lodos que salen de estas plantas de tratamiento de la Ciudad de México. Y bueno, hemos encontrado algunos resultados interesantes. Estamos por publicar ya el primer artículo. Y bueno, uno de los detalles importantes que hemos encontrado es pues una amplia gama de genes de resistencia que están presentes en estos lodos. Esto quiere decir que seguramente gran parte de estas comunidades microbianas se han expuesto a una gran cantidad de antibióticos, y esto es muy interesante para nosotros porque podemos ver cómo adquieren esta resistencia y bueno, pues finalmente estas bacterias, que en algunos casos pueden ser multidrogoresistentes, pues finalmente se pueden convertir en un problema sanitario importante si se liberaran estos microorganismos directamente al ambiente.
Muchas gracias. El doctor Gustavo Cruz, ¿nos podría describir más ampliamente los trabajos que hacen en Lerma respecto a esto de la calidad del agua? Gustavo, ¿no? De Cojimalpa. Sí, bueno, realmente lo que estamos trabajando es pues el aporte o la función de los ecosistemas para tanto para regular el ciclo hidrológico, ¿no? Y los diferentes componentes de este. Esto tiene que ver, como saben, los servicios ecosistémicos pues son beneficios que los ecosistemas otorgan ya de forma directa o indirectamente a los seres humanos, y entre ellos se encuentran pues aquellos que tienen que ver con la regulación del ciclo hidrológico. Y adicionalmente a la cantidad, pues a la temporalidad que que regulan dependiendo de las condiciones de los ecosistemas, también se puede regular la calidad del agua, ¿no? De hecho, hay varios estudios que indican que las zonas forestales, las zonas de humedales que tienen vegetación, pues son filtros para que los contaminantes queden ahí atrapados, ya sea en las raíces de las plantas o en los microorganismos que están acompañando a estas raíces, ¿no? Entonces, ese es el tipo de estudios que realizamos, como decía al principio, no tanto enfocados también a calidad, pero principalmente más a la cantidad de agua que regulan estos ecosistemas. Entonces, esto es sumamente importante porque ha sido comprobado, pues, por ejemplo, en la zona del mar, ¿no? Que esta zona, estos humedales, estas zonas, otro tipo de vegetación acuática, pues sirve de filtro, ¿no? Y retiene mucho de la contaminación. Y bueno, también otra cosa que hacemos es lo que tiene que ver con ver la retención de suelo, que pues finalmente este suelo, si no es retenido por la vegetación, pues va a llegar a las corrientes de agua y va a aumentar los sedimentos disueltos en ella, pues en detrimento de la calidad del agua, ¿no? Son del tipo de estudios que hacemos. Sobre este tema hay una buena cantidad de trabajos que advierten del enorme volumen que se arrastra por los ríos hasta el contacto con el mar, en la India, en Estados Unidos, y les preocupa mucho calcular el tonelaje, ¿no?, de los sedimentos que arrastran, porque es necesario, pues, limpiar esos ríos. ¿Esto se hace en México? Esta vigilancia sobre los sedimentos que arrastra la tierra, que arrastran los ríos y las dificultades que le pueden acarrear para su funcionamiento natural. Sí, bueno, realmente no hay, salvo mediciones de tipo científica, digamos, no hay como una red de monitoreo que se dedique a ver el asolve, ¿no? Realmente no hay mediciones. Es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Porque el qué tanto arrastre, pues depende de varios factores, ¿no? Y casi es particular a las regiones, porque depende pues del tipo de vegetación que tengamos, del tipo de suelo que tengamos, de la topografía, de la pendiente del terreno que tengamos. Entonces, básicamente tendríamos que hacer mediciones, ¿no? Mediciones puntuales y en ciertos lugares, ¿no? Obviamente hay modelos que nos permiten estimar la cantidad de sólidos que son arrastrados, ¿no? Y estos son básicamente los que más utilizamos, más que las mediciones. Se utilizan este tipo de modelado para estimar la cantidad de sedimentos que son arrastrados por la escorrentía, ¿no? Una pregunta un poco asociada a esto, porque me llama la atención que después de varios años que no se produjeron las inundaciones que eran mucho más frecuentes en el área de Chiapas, Tabasco, ahora se tuvieron volúmenes colosales de agua que pues produjeron los daños que ahora estamos siendo testigos. Y
me llama la atención si se ha dejado de vigilar también con cierta precisión la pérdida de corteza vegetal que pues frena o regula o contiene los volúmenes grandes, colosales de agua que se escurren en la Sierra de Chiapas, y que eso haya contribuido junto con la dificultad de que los ríos desahoguen agua hacia el mar, que ambos fenómenos, la sedimentación y la tala inmoderada sobre las áreas forestales de la Sierra de Chiapas, hayan perjudicado tan gravemente los poblados, las comunidades de Tabasco. Sobre esto, ¿han observado algo en especial ustedes en estos últimos años, alrededor, digamos, de los cambios que haya habido en la corteza vegetal y en la capacidad de desalojo que tienen los ríos del agua de lluvia tormentosa, digamos? Sí, definitivamente. Bueno, es toda una, como bien dice el doctor, es una combinación de factores, ¿no? Y sobre todo es muy evidente en esta zona de Tabasco, ¿no? Donde, digamos, la parte alta del río Usumacinta, ¿no? Pues es Chiapas, y ha habido un proceso de cambio de uso de suelo, ¿no? Principalmente la conversión de bosques, selvas hacia ganadería, ¿no? Y esto ha provocado justamente que la retención que hacen, como decía yo, la retención que hace esta vegetación, permitiendo que se infiltre más agua, reteniendo los flujos. Digo, finalmente, si tenemos una lluvia extraordinaria, pues va a llegar agua, pero esta vegetación ayuda al proceso de infiltración, al retener, ¿no? Y más tiempo pasa el agua en un lugar, más tiempo tiene para infiltrarse. Entonces, definitivamente que hay es un factor que está contribuyendo, ¿no? Finalmente son, como bien decía, esto acompañado con el asolve de los ríos, que tiene que ver justo también con este proceso de cambio de uso de suelo, de deforestación, que permite una mayor erosión, ¿no? Y toda esta tierra donde se va a depositar, pues finalmente se deposita y se sedimenta en las corrientes de agua. Entonces, definitivamente, ¿no? Yo creo que el doctor Pérez puede abundar también esto, pero sí es definitivo, y esto, digo, no es nuevo, es un proceso que se ha venido dando paulatinamente de cambio de uso de suelo y con las consecuencias que estamos viendo en estas zonas como Tabasco, ¿no? Horrible. Sí, efectivamente. Doctor José Félix, un tema que nos plantean siempre las comunidades con las que hablamos del tema del agua y de las aguas residuales es la pregunta de por qué no reciclamos suficientemente el agua en nuestra cuenca, la del Valle de México, pero también en el país. Aprovecho que está ahora con nosotros para preguntarle, ¿es que no estamos preparados en México para reciclar eficientemente el agua o las aguas residuales? ¿Es que no las podremos depurar suficientemente para darle usos, no solamente el que ejemplificó usted de la agricultura, sino quizá otros usos más finos, digamos, de agua de mayor limpieza? ¿No estamos preparados, doctor? Sí, claro que sí tenemos la capacidad, es decir, tenemos profesionistas, tenemos toda una industria, tenemos investigación, tenemos universidades. No sé, es un problema tal vez un poco como decía Gustavo, es complejo en el sentido de que son muchos factores los que inciden en este tratamiento. Lo que es verdad es que es insuficiente, ¿no? Tal vez también tendríamos que pensar el ritmo en el que están creciendo las ciudades. Es decir, a veces pensamos, por ejemplo, el año pasado que estuvimos trabajando en la zona de Cozumel con este problema de enfermedades en corales asociados a calidad de agua. La gente se acercaba y nos decía, bueno, es que aquí en Cozumel, en esta isla, solamente tenemos una planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento se diseñó hace 15 años o 20 para una capacidad de 50,000 personas, ¿no? En la actualidad en la isla viven 100,000 personas, más los turistas que
que bajan de los cruceros, que hacen uso de los sistemas pues sanitarios, que hacen uso del agua de la isla, y por la noche se vuelven a ir en el crucero. La isla no tiene, la planta de tratamiento de aguas residuales de la isla no tiene esta capacidad de procesar ese volumen de agua. Entonces, parte del agua o la mitad del volumen se puede tratar y la otra parte no se puede tratar. Y esto genera un problema muy serio, ¿no? Y el problema es todavía más complejo porque cuando uno va y mide, por ejemplo, coliformes o cuando mide enterobacterias en el agua, pues le dan a uno el certificado de playa limpia o estos certificados de que no se está por arriba de estos valores de enterobacterias o de coliformes. Pero yo creo que el impacto es mucho más profundo, es decir, no es nada más el impacto de estos coliformes, sino de todos los fármacos que usamos, de estas sustancias que a veces es difícil inclusive hasta cuantificar en las aguas residuales, generan un impacto muy serio y este impacto lo estamos viendo ya en los arrecifes, ¿no? Hay un síndrome en la actualidad en esta zona de Cozumel, en todo el Caribe, que se llama síndrome blanco. Y lo que está pasando es que se está perdiendo una biomasa de coral muy importante en la zona, se está muriendo el coral y pues parece que todo suma, ¿no? Es decir, desafortunadamente creo que sí tenemos la capacidad, creo que a veces es difícil pensar a nivel de gobierno, ¿no? Es difícil pensar a nivel de inversión que tienen que hacer los gobiernos en mantener o en tratar de mantener la salud de los ecosistemas. A veces tal vez también por ahí podríamos pensar un poco en cuánto realmente está gastando el gobierno en mantener esta salud. Y bueno, finalmente pues son estos factores diversos que impactan, ¿no? Y que pues desafortunadamente lo que vemos son escenas como el sargazo, escenas como la pérdida de cobertura coralina en esta barrera mesoamericana, que es además la segunda en tamaño en el planeta. Entonces, creo que ese es un problema muy serio, ¿no? Y tocando este tema del deterioro de nuestros arrecifes, nuestros corales, el peso que tiene el calentamiento global los impacta nuestras áreas de océanos y de arrecifes, de riqueza en corales, en este tipo de comunidades. Sí, claro, y además lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Ayer justo leía una nota de las condiciones de huracanes de este año, es decir, de la temporada de huracanes que tuvimos este año, que fue totalmente atípica, pero parece que así va aumentando, es decir, parece que la frecuencia y que las condiciones del planeta es que cada vez veamos cosas que no habíamos visto antes, es decir, cada vez veamos una mayor cantidad de agua en donde no había, una mayor cantidad de precipitación en donde no había, de repente vemos sequías en otros lugares y sequías muy pronunciadas. Entonces pareciera que también este aspecto del calentamiento global, del impacto, del deterioro, de la degradación o erosión de los ecosistemas, finalmente también impacta directamente en este modelo, como decía Gustavo, en este modelo con el que podríamos intentar explicar cuáles son todas las variables o cuáles son todos los factores que inciden directamente pues en este cambio climático que estamos viendo, ¿no? Era reiterar, ¿cuáles cree usted que sean los puntos fundamentales que nuestra comunidad científica de expertos como usted deberíamos poner en la mesa de los políticos para que decidieran mejores modelos de gestión de las cuencas en medio de esta gran escasez de agua que tenemos en la actualidad? Sí, 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 creo que sí, por ahí iba la idea. Decía que, pues, bueno, el cambio climático es algo inevitable, ¿no? Entonces tenemos que, podemos hacer dos cosas, hay dos vías. Una es mitigar, ¿no? Que aunque empezáramos a tener estas medidas de mitigación, ahorita el cambio no sale. Y la otra es adaptarnos, ¿Sí? ¿no? Justamente ese es hacia dónde iría, ¿no? Acá tendríamos que, hay varias cosas, ¿no? Sabemos que gran parte del centro y el norte del país, pues dependen más de las aguas subterráneas, ¿no? Básicamente es aguas subterráneas. Entonces habría que
que implementar varias cosas. Uno es, sabemos también el problema que tenemos con las fugas, ¿no? Todo lo que se desperdicia, se habla de hasta 70% de pérdida del agua en fugas, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una, hacer más eficientes los sistemas de distribución del agua potable. La otra es, sucede algo muy raro, ¿no? En la zona del país que es más seca es donde más producción agrícola tenemos, ¿no? Los métodos de riego son muy poco eficientes, ¿no? Yo estuve en un tiempo, bueno, por el doctorado viviendo en Tucson, que es una zona árida, y lo que hizo de plano el gobierno local, el gobierno del municipio, fue comprar las tierras agrícolas, ¿no? Que eran de alfalfa, ¿no? Y toda la pérdida de agua. Entonces, no creo que lleguemos a esos extremos acá, pero sí a lo mejor, ¿no? Eficientizar los sistemas de riego, hay riego por goteo, hay diferentes métodos. La otra podría ser reconversión, ¿no? Utilizar reconversión agrícola, utilizando cultivos que sean menos demandantes de agua, ¿no? Que tengan menos cantidad, menos tasa de evapotranspiración. Entonces, ese podría ser otra. Y una tercera cosa es la recarga de los acuíferos, ¿no? Es ya sea que se pueda instrumentar a través de métodos naturales, ¿no? O que, como en alguna parte sucede, con la inyección, ¿no? Acá habría que ser nada más cuidadosos combinando esto que justo comentaban de la calidad, es en aquellas zonas donde pueda contaminarse el agua, no puede ser directamente dejar que el agua se infiltre al subsuelo como viene, ¿no? Habría que darle un tratamiento. Pero lo que se puede hacer tal vez en ciudades grandes del norte y centro es la cosecha de agua en los techos, ¿no? Y esto se ha probado en otros países, por ejemplo la India, ¿no? Donde tienen una instrumentación de cosecha de agua, y esa agua la permite que se infiltre, ¿no? A través de pozos, a través de canales, ¿no? Entonces, serían algunas medidas que se pudieran instrumentar para adaptarnos a este problema que se está aseverando, haciendo mayor, pues, la escasez de agua en el centro y norte del país. Muchas gracias. Varias de estas cosas son ideas que por coincidencia profesional estamos apoyando, empujando desde el museo, ¿no? La cosecha de agua, el uso de instrumentos ahorradores, etcétera. Y da gusto que en la comunidad de las distintas unidades estas ideas sean razonadas y enriquecidas, ¿no? Muchas gracias, doctor Gustavo. Y esto me permite también hacer la pregunta a nuestro colega, al doctor José Félix, porque los modelos industriales, no solamente los urbanos, ¿no? Como decían hace un momento, que están demandando más agua, pero al mismo tiempo exportando sus aguas contaminadas, no solo estos modelos urbanos nos están produciendo problemas que parecen inmanejables, sino también la producción industrial, ¿no? Y cuando hablábamos del tema de los corales, de los mares con lagunas cerradas, como el de la isla Isabel, pues irremediablemente vino a mi cabeza la historia de las zonas de extracción petrolera, ¿no? Donde pues sacan una gran cantidad de petróleo, pero necesitan utilizar agua, ¿no? Que tras el proceso de extracción del petróleo, pues la regresan al mar. Es un agua con enormes cantidades de sal. Le quería preguntar al doctor José Félix si esto tiene también alguna estrategia científica para su manejo, de modo que no regresemos una mayor contaminación al mar, mayor de el regreso de sustancias petrolíferas, ¿no? O sea, solamente tomando en cuenta las aguas llamadas congénitas, ¿no?
¿Hay alguna manera de regular eso? Sí, se puede y finalmente se debe o deberíamos de llegar a la situación en la que el uso de esta agua que se inyecta a los pozos de extracción pues se pueda reciclar, ¿no? Por un lado, y por otro lado que también se pueda reutilizar y que se pueda recuperar y que bueno, finalmente es una inversión más cara, ¿no? Y esto también habría que especificarlo. Normalmente siempre cuando hablamos de este apartado pues tendríamos que aclarar que la industria tendría que invertir más dinero. Pero bueno, finalmente la industria a todos niveles obtiene un beneficio económico. Entonces, en ese sentido, tendría que invertir parte de este dinero que ganan las industrias justo para mitigar el impacto que tendrían hacia el ecosistema. Si de por sí esta industria ya está muy golpeada por liberación de hidrocarburos, por contaminación de suelos, de sedimentos, de zonas de manglar, y además de océanos, ¿no? Como lo vimos hace algunos años con estos pozos de explotación hiperprofundos como el Deepwater Horizon, pues prácticamente lo que vemos es que es una desgracia ecológica, ¿no? Vemos que se pierden especies, que hay un impacto a todos los niveles, y aunque a veces solamente se quita o se limpia la parte que está en la superficie del océano, pues desafortunadamente hay una gran cantidad que se queda ahí y que se espera pues, que se pueda mitigar de manera natural, pero esto es muy difícil, esto es muy, muy complicado y llevaría mucho tiempo. Entonces, definitivamente sí es algo en lo que tendríamos que pensar. Tendríamos que pensar también un poco en suma lo que decía Gustavo. Me parece que es importante también, además de estas problemáticas, y creo que es algo, una línea también interesante que tiene el museo, o que se propone desde el museo, la educación ambiental, ¿no? Es decir, el intentar acercar estos temas a los jóvenes, a los niños, a las niñas, prácticamente a toda la población, porque finalmente el problema del agua nace desde la casa y nace en la industria y la tenemos en la industria, pero finalmente es un problema que está ligado a nosotros como especie, es decir, desafortunadamente a veces no hacemos uso correcto, desperdiciamos grandes volúmenes de agua y finalmente creo que también merece la pena invertir tiempo, invertir recursos en esta educación ambiental que permita que las nuevas generaciones, que nuestros nuevos jóvenes mexicanos, pues finalmente valoren, ¿no? Le den el valor real que tiene este recurso que parece en México infinito, pero que realmente no, cada vez hay menos agua disponible para potable, ¿no? Entonces creo que esa es una problemática que a veces se nos olvida, tal vez porque tenemos mucha agua o porque teníamos mucha agua y nos sentíamos como en la abundancia y decíamos, yo me puedo tardar 2 horas en el baño o 1 hora en el baño cantando, eh, pero en la actualidad ya no es así. Y si seguimos en esa línea, vamos a llegar a escenarios muy, muy dramáticos. Efectivamente. Muchas gracias, doctor. Le vamos a preguntar a la maestra Lili si tenemos algún comentario o dudas de nuestra audiencia. Hasta ahorita si nos no, apoyan doctor. Adelante, maestra. Hasta ahorita no, doctor. Todavía están un poco tímidos nuestros espectadores, así es que pues aprovecho para decirles que pueden, para invitarles a que hagan sus preguntas, sus comentarios en el chat. Ya se animó alguien. Luis Fernando Sánchez dice buenas noches, así como existen restricciones para tapar un bache, ¿hay restricciones para cuidar el agua? ¿Alguno de ustedes quiere comentar? ¿O los dos, pero uno por uno? Adelante. Doctor Gustavo, creo que le tocaba. Sí, no, bueno, es lamentable, pero no hay, ¿no? O sea, digo, salvo que sea algo, obviamente hay instituciones, ¿no? Como Profepa, ¿no? A nivel federal que están haciendo un monitoreo de las descargas de aguas residuales a las corrientes. Y bueno, ahí tenemos normas oficiales mexicanas que dicen los límites permisibles, ¿no? El problema es que, bueno, y ya esto de la inversión en ambiente en el país ha ido para abajo y en este sexenio, pues bueno, todos lo sabemos lo que ha pasado, ¿no? Entonces sí hay pocos recursos para hacer el monitoreo, ¿no? Entonces,
Sí, para contestando la pregunta, sí, sí hay sanciones. Lamentablemente los entes de vigilancia, en este caso Profepa o las procuradurías ambientales estatales, pues se han visto reducidas en el número de personal que está, los supervisores, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, ahí tenemos una legislación bastante robusta en este sentido, ¿no? Hay varias normas oficiales mexicanos de CONAGUA o de Semarnat que regulan esto. Entonces, sí, lo que nos falta, bueno, pues es ahí darle seguimiento. Sí, y un poco aunado a lo que dice Gustavo, bueno, finalmente creo que es importante distinguir que efectivamente existen las normas, pero a veces no hay inversión o no hay recursos para que se vigile el cumplimiento de estas normas y finalmente si no se puede vigilar que se estén cumpliendo, no hay sanciones y entonces a veces la industria puede desechar lo que sea el drenaje, no hay control, hay una gran cantidad de industrias clandestinas que ni siquiera están declaradas. Entonces, esto genera una problemática seria, ¿no? Y imagínense que en la región del Estado de México a lo mejor hay 2 inspectores de Profepa en toda la región y para vigilar y para llevar un seguimiento de todo esto es muy, muy, muy difícil, ¿no? Hay también relacionado con esto, la vigilancia sobre las descargas, ahora que nos enfrentamos al enorme problema del coronavirus, varias naciones han iniciado estudios sobre sus aguas residuales, ¿no, doctor Félix? Para tratar de medir la amplitud de la pandemia, justamente rastreando el coronavirus en las aguas residuales. ¿Nos podría comentar algo sobre esto, doctor? Sí, bueno, finalmente, pues esto que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, pues tiene su reflejo, pues obviamente en esta parte que está asociada pues a este virus, ¿no? Entonces, finalmente, una de las situaciones importantes es que, bueno, pues finalmente la liberación pues, de este virus al ecosistema, de este virus al entorno, en orina, en heces, pues se puede cuantificar, se puede hacer una prueba de PCR y en esta prueba de PCR se puede identificar algunas secuencias específicas de este SARS-CoV-2 y se puede cuantificar, se puede hacer una PCR cuantitativa, se pueden hacer muchísimas cosas. Y varios países están invirtiendo en esto. Y este es un ejemplo de, a veces pensamos que una de las cosas más difíciles en el tratamiento de aguas residuales es la versatilidad de los contaminantes. Es decir, uno de los problemas serios es que no nada más pensamos en carga orgánica o en materia orgánica que se libera, sino que también hay fármacos, hay antibióticos, hay drogas, ¿no? Se puede, por ejemplo, detectar el consumo o el abuso de drogas de una ciudad o de una comunidad por la medición en las aguas residuales. Entonces, hay una serie de problemáticas en estos socioecosistemas que, bueno, finalmente impactan de manera negativa y se pueden cuantificar y se puede medir o se puede, cada vez se van refinando mejor las tecnologías que nos permiten acceder a esta información y que nos permiten saber exactamente cuáles son estos contaminantes que aún en concentraciones muy bajas pueden causar un impacto muy serio en el ecosistema. Y bueno, esto incluye hacer estudios para saber, por ejemplo, en una población, cuál es la cantidad de copias de un virus o cuál es la cantidad de moléculas de un metabolito asociado a una droga, o se pueden hacer muchos estudios en este tipo, ¿no? Entonces, le planteamos ahora una más difícil al doctor Gustavo Cruz. Si nuestras universidades tienen una capacidad tan extensa de análisis, tan finos, con herramientas científicas, pues me imagino que son de punta, ¿por qué no se ha logrado la cercanía entre las universidades o las comunidades científicas, en este caso estrictamente hablando del agua, y las autoridades del agua? ¿Qué nos falta, colega? Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, muy difícil responder. Yo creo que primero son
son dos mundos diferentes, ¿no? Dos mundos que van por caminos con diferentes tiempos, ¿no? Porque generalmente las autoridades están con los tiempos encima, ¿no? Tienen, si pensamos, por ejemplo, en las autoridades municipales, pues el tiempo que tienen apenas les alcanza para ir entendiendo lo que está pasando cuando ya son removidas por otra administración, ¿no? Entonces, una es los tiempos de la investigación llevan su camino, digamos, ¿no? Uno intenta entregar las respuestas más sólidas, más fundamentadas, ¿no? Y los políticos muchas veces tienen que tomarlas con la mejor información que tienen, cuando bien nos va, ¿no? Cuando bien nos va, que son políticos que están interesados en conocer qué hay para tomar su decisión. Lo que hemos vivido, no solamente ahora, lo que hemos vivido es de que los políticos toman las decisiones más por sentimiento que realmente basadas en evidencia científica. Y la otra es también, bueno, hay que decirlo, también es culpa de los investigadores que no hemos sabido transmitir, ¿no? Esta información y hacérsela llegar a los tomadores de decisiones. Entonces yo creo que es ahí, yo creo que es un esfuerzo conjunto, ¿no? De los investigadores de tratar de acercarse. Por eso es que a mí me gusta mucho participar en esos proyectos que son no tanto investigaciones, es otro problema, porque cuando te contratan los gobiernos, los tomadores de decisiones, es más bien para consultorías, no para que desarrolles algo a largo plazo, porque ellos tienen que resolver el problema de momento. Pero en algunas ocasiones tienen la oportunidad de iniciar ahí líneas de investigación, ¿no? Entonces yo creo que el problema también, como decía, es que cuando ya tienes los resultados, ya cambió la administración, son otros, y para convencer a los otros que llegaron, si unos te pidieron, ese es el problema. Entonces yo creo que por ahí sí es definitivamente difícil, ¿no? Y aún cuando tienen la evidencia de las ganancias que tendrían con los conocimientos, ellos pues ya por dogma o por otras cosas se van por la libre, ¿no? Muchas gracias. Pero voy a insistir en este tema. Fíjese, ahora tenemos que nuestras presas del Cuchamala pues no tienen suficiente agua, y se ha anunciado un recorte pues que puede llegar al 10% de lo que nuestra ciudad recibe, ¿no? Nuestros ciudadanos recibimos. Recuerdo que al principio de este gobierno se buscó que trabajando sobre las fugas de la red de distribución de agua en la ciudad, algo que ustedes mencionaron al principio del programa, podríamos recuperar el primer año el 10% de agua, tener un excedente respecto a lo que teníamos anteriormente de un 10% si reparábamos el 10% de fugas. Parece que no lo conseguimos y ahora tenemos un problema adicional del 10% de pérdida, digamos, por sequía, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta. Las propuestas que hacemos en la universidad podrían pensar, considerando que no hay recursos suficientes, que es muy complejo el problema, que se requiere atacar el tema desde varias dimensiones, con equipos interdisciplinarios, etcétera. Pero podríamos comenzar con alguna propuesta universitaria que fijara una meta en términos cuantitativos de cómo podríamos recuperar u ofrecer un cierto porcentaje adicional a lo que tenemos ahorita, utilizando la menor cantidad de recursos financieros. ¿Podríamos calcular eso como universidad, doctor? Sí, seguramente se puede hacer. Creo que hay algunas limitantes, como bien menciona Gustavo, ¿no? En esta parte que a veces a los investigadores nos cuesta
trabajo salir de este laboratorio, salir de esta modelo científico, de esta ciencia que hacemos y tratar de exponerla en foros o tratar de platicar con los tomadores de decisión, pero yo creo que sí, y además estamos obligados a hacerlo, es decir, como un ente, como una universidad pública, como una universidad que recibe recursos de la sociedad, estamos obligados a proponer soluciones y estamos obligados a pues intentar resolver el problema. Lo decía Gustavo en alguna de sus participaciones y también lo comenté. Si no resolvemos en la actualidad, si no invertimos recursos, si no nos ponemos a pensar pues en este derroche que hemos tenido de nuestros recursos hídricos, pues ya estamos llegando a estos escenarios en donde el agua cada vez va a ser más cara, ¿no? Como sucede en otros países, el agua es carísima en otros países y pues eso es lo que va a empezar a suceder, ¿no? Y finalmente eso nos va a llevar a racionar el agua, nos va a llevar a realmente pues no desperdiciar, proponer soluciones, un poco como con esta idea, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Gustavo pues de cosechar el agua de lluvia, de inyectarla en pozos, todas estas ideas finalmente las tenemos que empezar a incorporar ya no tenemos mucho tiempo, o lo hacemos o pues realmente vamos a empezar a sufrir todos pues de esta baja en nuestros cuerpos de agua y finalmente aquellos que quedaban a lo mejor ya los contaminamos y ni siquiera los podemos seguir utilizando, ¿no? Entonces creo que el problema es muy complejo, pero definitivamente estamos obligados a hacerlo, estamos obligados como habitantes de este país a buscar soluciones y a proponer estas soluciones que puedan impactar o que puedan mitigar el desabasto o pues la mala utilización que hemos hecho durante muchos años de nuestros recursos hídricos. Muchas gracias. Le vamos a solicitar nuevamente a Lili si tiene algún comentario por ahí de nuestro público. Claro que sí, doctor. Sí hay un par de comentarios de Luis Fernando Sánchez, quien pregunta aproximadamente cuánto tiempo durará el agua dulce que se obtiene de forma natural, y continúa en una segunda, o complementa esta pregunta con un comentario. Estuve un año en Mongolia y ahí se cuida mucho este recurso debido a que es escaso. En México no se protege como se debe, ya que consideramos que lo tenemos asegurado por tener frontera con 2 océanos. ¿Qué dicen? Adelante. Bueno, el agua dulce como tal, digo, o sea, yo creo que va a tardar todavía un rato en que nos la acabemos, ¿no? Lo que sí es que hay dos cosas, ¿no? Uno es, hay menor cantidad, ¿no? Menor cantidad disponible, sin contaminación, ¿no? Porque lo que hemos hecho, digamos, el volumen, pues es el mismo, ¿no? Es el mismo que ha estado desde hace millones. Lo que sí es la calidad que tenemos, ¿no? Y lo que cuesta transportarla de lugares, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, la otra cosa es que el ejemplo más duro es aquí en la Ciudad de México, ¿no? Siendo una zona, una cuenca endorreica, ¿no? Donde teníamos, era un lago, ¿no? Lo desecamos, ¿no? Entonces, si eso está pasando, ¿qué está pasando ahora con, con las pocas corrientes, ¿no? Las pocas corrientes que tenemos todavía en la Ciudad de México, pues se están entubando, ¿no? Básicamente eso es lo que está pasando. O en el otro caso es que están contaminadas, ¿no? Eso están llenas de descargas puntuales. Entonces, el volumen tal vez sea el mismo. Lo que sí es que la calidad del agua, pues va a ser cada vez peor, ¿no? Y esto, ligándolo un poco con la participación anterior de Félix, bueno, hay muchas medidas que se pudieran tomar para tener agua, ¿no? No necesitaríamos vivimos en una cuenca, ¿no? Donde, bueno, pues en medio teníamos un lago,
¿no? ¿Y cómo es posible que estemos importando agua de otras cuencas? Entonces, yo creo que pueden haber medidas, algunas menos costosas, otras que sí necesitarían, ¿no?, la voluntad política, ¿no? ¿Cómo es posible que dejemos que el agua de lluvia se mezcle con el agua residual, ¿no? El dinero que se invierte para quitar todos los contaminantes, ¿no?, de las que vienen de las industrias o del agua de las casas, pues se reduciría mucho si tuviéramos un drenaje separado, digamos, para el agua pluvial, ¿no? O si hiciéramos un esquema, a lo mejor, como decía el doctor Juan, pues no necesitamos invertir mucho. Concienticemos a las grandes empresas, a los grandes corporativos a captar el agua, ¿no? Acá en Santa Fe, por la Coajimalpa, muchas, porque hay una escasez de agua, ¿no? Entonces, muchas de los edificios, de los corporativos, en las partes bajas tienen una cisterna y la llenan con agua de lluvia. Entonces, yo creo que ese sería un trabajo, a lo mejor no tanto de inversión, ¿no?, de acompañamiento, como decían, de las autoridades y las universidades, que les dijéramos, vamos a promover estas medidas de bajo costo, digamos, ¿no?, o de mediano costo, porque digo, podríamos tomar otras también, como tener pavimento permeable, por ejemplo, ¿no? Pero eso, bueno, sí implica una mayor inversión. Entonces, hay medidas que se pueden tomar de, de bajo costo económico. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera profundizar un poco en esto último en esta parte que comentaba Gustavo. Es realmente increíble, ¿no?, que contaminemos el agua de lluvia que podamos colectar en el drenaje. Es impresionante el costo que tiene, por ejemplo, la implementación de un instrumento remedial para poder quitar toda la materia orgánica, todos los contaminantes. Obviamente, cuantos más contaminantes tiene el agua, es más caro el instrumento remedial, es más caro el tratamiento. Y es increíble, ¿no? Es tan increíble como de repente voltear a una ciudad que era un lago que estaba atravesado por ríos, y que ahora ya no hay uno o dos, todos los demás están contaminados, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que tenemos que empezar a visualizar cómo lo vamos a resolver, ¿no? Es decir, cómo vamos a resolver el que no tengamos que invertir mucho dinero en la implementación de estos tratamientos, porque el volumen de agua es mucho más grande porque la juntamos con el agua de lluvia, por lo menos como sucede en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los retos que tenemos que resolver en la actualidad. Una pregunta muy puntual para nuestro público, doctor José Félix. ¿Cuánto aumentará el costo de limpieza del agua debido a que la mezclamos con el agua de lluvia? ¿Cuánto encarecemos? Son órdenes de magnitud. Por ejemplo, podríamos hablar de dos o tres órdenes de magnitud en cuanto al costo. Es decir, si no la mezcláramos, podríamos pagar tal vez, pues, no sé, $1,000 tal vez $100 por metro cúbico, pero como tenemos un volumen más grande de agua al juntarla con el agua de lluvia, pues entonces esto nos lleva a duplicar o a triplicar la cantidad de agua que tenemos que tratar. Y obviamente lo que acaba sucediendo en muchos casos es que la cantidad de plantas tratadoras que existen en la Ciudad de México es insuficiente. No tenemos la capacidad para tratar todo este volumen de agua. Entonces, pues lo único que hacemos es seguir dejando que esta agua se vaya a otros lugares, acabe en el océano, y finalmente, pues entonces tenemos un impacto no nada más en la Ciudad de México, sino en varios estados de la República, ¿no? Muchas gracias. Este dato es muy importante porque para nuestra audiencia, estudiantes, padres de familia, comunidades del Oriente o de toda la Ciudad de México, es más fácil entender que cada vez que mezclamos el agua y lluvia, encarecemos el tratamiento del agua, y entonces
si hablamos de una escasez de recursos para administrar mejor el agua, pues los pocos que tenemos se nos van en este tipo de mal usos de los sistemas de colecta de las aguas residuales, ¿no? Juntamos las aguas blancas, las grises, las amarillas, las negras y pues nos sale, ahora sí se aplica el dicho popular, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Ese es un dato muy, muy importante para entender que es mejor un modelo de gestión ecológica y, como ha señalado el doctor Gustavo Cruz, un modelo de gestión de cuencas que nos permite disponer de más agua, porque estamos intoxicando menos agua y eso nos permite también retratarla y utilizarla para otros fines, mientras que el agua de lluvia pues la usamos para el consumo humano, para los fines humanos, digamos, de la ciudad. Maestra Lili, ¿algún otro comentario por ahí? Sí, hay comentarios, doctor. Nos dice Erika Ger, dice, ¿qué propuestas creen pertinentes para incentivar el monitoreo hidrológico e hidroclimático? A ver. Bueno, aquí, dado que, digo, estamos en un país que no le invertimos mucho a esto, yo creo que se podrían, hay iniciativas, ¿no? En otros países donde con la intervención de la sociedad, ¿no? Aquí hay instrumentos, hay instrumentos muy sencillos que se pueden hacer para monitorear la calidad del agua, para monitorear los flujos, pero sí necesitaríamos tener como toda una iniciativa, ¿no? Que involucre a la mayor parte de la población posible, ¿no? Para que hagan este monitoreo, ¿no? A nivel nacional se puede hacer, ¿no? Finalmente, hay varias experiencias en otros países, no solamente para el agua, sino para fauna, pero en nuestro caso, que es el agua, está probado, ¿no? Con equipos muy de fabricación muy sencilla, ¿no? Y con la cooperación de la población, se puede tener estos esquemas de monitoreo de la calidad del agua. Sí, inclusive también podríamos pensar, por ejemplo, esto que menciona Gustavo es también muy importante porque puede conjuntar todos estos esfuerzos en núcleos, en bloques, en la sociedad. También podríamos pensar, por ejemplo, hace poco compartía con un colega, él se dedica a trabajar con satélites y él puede hacer monitoreo directamente desde plataformas satelitales, puede buscar contaminantes, manchas, y bueno, creo que también es interesante estas herramientas que también se podrían utilizar. Son de bajo costo en el sentido de que se pueden acceder a las imágenes satelitales sin costo. En gran parte de los satélites se puede acceder. Y bueno, finalmente esto también nos daría una idea de, por ejemplo, en dónde se están descargando más contaminantes. No todos los contaminantes obviamente se pueden monitorear desde esta perspectiva, pero se puede crear una división que le permita a Conagua, que le permita a Profepa, que le permita a Semarnat monitorear pues estos contaminantes vía remota, ¿no? Que también podría parecer interesante, ¿no? Sería muy interesante. ¿Algo más, maestra Lili? Sí, doctor, una última pregunta porque ya estamos Estamos sobre sobre el tiempo. Lilia Morán nos dice, ¿cómo podemos mitigar la destrucción de los mantos acuíferos si los gobiernos no están dispuestos a protegerlos? A ver, ese es más quemante. Adelante, doctor Gustavo. Sí, bueno, yo creo que ya Félix lo había comentado, ¿no? Luego Félix lo había comentado, esto tiene que ver mucho con educación ambiental, ¿no? Y por eso, pues sí, reitero otra vez lo que decía el doctor Félix, es sumamente importante la labor del Museo Gota de Agua, ¿no? De educar a desde edades tempranas a los niños para que sepan, ¿no? La importancia de la conservación de nuestros mantos freáticos, ¿no? Tanto en el volumen como en la calidad de estos. Yo creo que es fundamental. Y la otra es, pues sí, ahora sí que la educación ambiental, intentarla llevar y hacer un esfuerzo
como investigadores para que los tomadores de decisiones realmente escuchen, ¿no? A veces es difícil, pero a través de estas relaciones, ¿no? Hay gente perceptiva, entonces, pues seguir buscando por ahí, ¿no? Doctor José Félix, un mensaje final para que nos ayude a cerrar el programa. Pues creo que uno de los mensajes importantes es que muchas veces depende de nosotros, es decir, depende de la sociedad el hacer un buen uso del agua. A veces pensamos que son cambios tan pequeños o que son cosas tan pequeñas que no van a tener un impacto real, pero la verdad es que no es así. La verdad es que estos pequeños cambios de optimizar la cantidad de agua con la que me baño, reutilizar la cantidad del agua con la que me baño, todos estos cambios que parecen muy pequeñitos, realmente en volumen, realmente si sumamos todas las personas que pueden lograr establecer estos pequeños cambios, se puede hacer algo significativo. Entonces creo que un poco a la última pregunta que nos hicieron, creo que es importante levantar la mano para que el gobierno o nuestros gobiernos actúen, pero también es importante desde nuestra posición y desde nuestra postura lograr hacer estos cambios que son pequeños, pero que van a impactar de manera significativa en la cantidad de agua que estamos usando y que estamos contaminando. Pues muchísimas gracias. Creo que llegamos al final. Ha sido una reunión muy, muy, muy enriquecedora. Creo que nuestro auditorio entiende cada vez mejor el enorme problema, el complejo problema del agua, pero también creo que avanzamos hacia la difusión de que la universidad tiene soluciones, como acaban de decir, desde las chiquitas hasta las grandes, desde los cambios en nuestras familias hasta los cambios en los modelos de gestión de cuencas o de manejo de los mares, y nuestra función como difusores de la ciencia y del conocimiento, creo que se debe mostrar satisfecha por este tipo de programas. Les agradecemos infinitamente su ayuda. Hay que repetir el agradecimiento de todos nosotros también para la maestra Lili Anaya por su permanente ayuda como productora de este programa, y desde luego a Lucy Miguel, que siempre hace su trabajo indispensable para nosotros. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana ya con el retorno del doctor Javier Velázquez como el conductor de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.